Sean bienvenidos, estimados estudiantes. Les saluda el ingeniero Alex Castillo y a continuación veremos el tema diagramas de clase. Recordemos por la teoría que el software comúnmente simula o modela objetos del mundo real, ya que los programas orientados a objetos hacen uso de las clases para definir una parte de los atributos o características que un objeto real pueda tener. Y esto se hace de acuerdo a las necesidades que se tengan en el dominio del problema que se pretende resolver. Los objetos concretos o virtuales están a nuestro alrededor y las clases para nosotros son plantillas que nos pueden servir para representar esos objetos en nuestros programas. En UML hacemos uso del diagrama de clases para representar todas las clases de un sistema. Es un diagrama de tipo estructural que muestra la estructura estática del sistema y no cómo cambia un objeto con el tiempo. Los diagramas de clases representan gráficamente, como se mencionaba, la estructura de un sistema, mostrando las clases, los atributos, las operaciones de estas clases, así como las relaciones que hay entre ellas. La importancia de las clases y el diagrama de clases se debe a que la mayoría de software moderno simula algún aspecto del mundo real. Por ejemplo, objetos, sujetos, lugares, eventos, etc. Los diagramas de clases usan las clases para facilitar la representación del sistema y a partir de eso, un programador puede trabajar en la implementación de dicho sistema. También sirven como herramienta de análisis para colaborar con los clientes u otros miembros del equipo del proyecto. El propósito del diagrama de clases es visualizar las clases del sistema y sus propiedades. Además, también mostrar y analizar las relaciones entre estas. Este diagrama sirve como base para otros diagramas, como por ejemplo el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. Comencemos a ver los diagramas de clases estudiando los componentes claves que forman una clase. Estos son nombre de la clase, atributos, métodos, es decir, las operaciones que se podrían realizar con la clase y los modificadores de acceso. Todos los componentes mencionados anteriormente se representan en un rectángulo con 3 secciones. Podemos ver en el cuadro que en la primera sección se pone el nombre de la clase. En la segunda sección se pone el listado de los atributos de esa clase, seguido por 2 puntos, el tipo de dato, y si el atributo requiere establecer un valor inicial, también se puede poner en el diagrama. Con los métodos se pone el nombre del método o función, entre paréntesis se pone su lista de argumentos o parámetros, y luego se ponen 2 puntos y el tipo de valor de retorno para especificar qué tipo de dato retornará la función o método una vez que haya terminado su operación. En esta diapositiva no hemos representado todavía los modificadores de acceso. A continuación veremos cómo se utilizan. Los miembros de una clase, es decir, los atributos y los métodos, pueden tener diferentes niveles de visibilidad. Los más comunes son público, privado y protegido. En algunos lenguajes de programación pueden existir más tipos. Público se representa con el símbolo más y significa que el atributo o método de la clase se puede acceder desde cualquier lugar,
es decir, desde adentro de la clase o afuera de esta. Privado se representa con el símbolo menos y significa que el atributo o método de la clase solo se puede acceder dentro de la propia clase o desde una clase que herede de ella. Protegido se representa con el símbolo de almohadilla de numeral y significa que el atributo o método de la clase solo se puede acceder dentro de la misma clase. Veamos en la siguiente diapositiva un ejemplo completo de una clase con sus modificadores de acceso. Acá podemos ver el ejemplo de la clase lavadora. En este caso, contiene el nombre lavadora en la primera sección y en la parte de la sección 2 tiene el modificador de acceso, un signo menos que significa que el atributo es privado. Aparece el nombre de cada uno de los atributos y después de los 2 puntos aparece su tipo de dato. Aquí podemos ver que son de tipo texto y un valor de tipo entero. Con respecto a los métodos, podemos observar 4 métodos en este ejemplo, en los cuales tenemos un modificador de acceso que indica que los métodos son de acceso público. Aparece el nombre del método y entre paréntesis, si tiene atributos, se le ponen acá atributos o en este caso parámetros, ¿verdad? Y si el método retorna algún valor o no, se establece después de los 2 puntos. En este caso, ninguno de los métodos retorna ningún valor, por eso dice la palabra void. Si retornara un valor de tipo entero, por ejemplo, aquí tendríamos que poner que retorna un valor entero. O si retorna un número, digamos, de punto flotante, pues le podríamos acá float o, digamos, doble o decimal, dependiendo del lenguaje de programación destino, ¿verdad?, al que queremos implementar este diseño. Ahora veamos un ejemplo gráfico de objeto. Los objetos se crean a partir de las clases. La representación gráfica de un objeto en UML es mediante un rectángulo con el nombre del objeto seguido de 2 puntos y el nombre de la clase. Todo el texto subrayado. El objeto mi lavadora, en este caso, puede tener valores específicos de atributos y acciones. Por ejemplo, puede ser de la marca LG, modelo Smart Inverter, tener un número de serie en específico y cierta capacidad de carga, por ejemplo, en kilogramos. Otro ejemplo podría ser que a partir de la clase car creamos un objeto llamado mi carro y dicho objeto también se conoce como instancia de la clase. Esa es otra forma de mencionar el nombre de un objeto, instancia de una clase. La instancia de la clase car, a la cual llamaremos mi carro, puede ser un automóvil, por ejemplo, Subaru Forester, modelo año 2023, color verde oscuro. Recordemos también que el objeto mi carro tendría todas las características de la clase car, o sea, sus métodos y sus atributos. Otro concepto importante para entender los diagramas de clases es el concepto de multiplicidad o cardinalidad. Esta determina cuántos objetos de cada tipo intervienen en la relación y se tiene que determinar la cardinalidad mínima y la máxima. Por ejemplo, podemos ver en la tabla que tenemos diferentes tipos de cardinalidad, de 1 y solo 1, de 0 a 1, de un valor n a un valor m, en este caso serían números enteros. Cuando ponemos el símbolo asterisco significa 0 o varios, en este caso de acá, y en el caso de 1 o varios, significa de que al menos un objeto tiene relación
con los objetos de la otra con la cual está relacionada, ¿verdad? Entonces, cero o muchos, o uno o muchos tienen esa pequeña diferencia, ¿verdad? Además de la cardinalidad o multiplicidad, las relaciones pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, asociaciones, herencia, dependencia, agregación y composición, cada uno con su propia simbología. La asociación representa una relación entre dos clases mediante una línea continua y puede tener nombre, rol y multiplicidad. En el ejemplo vemos la relación entre cliente y dirección y el nombre de la relación vive en. Las asociaciones pueden ser unidireccionales o bidireccionales, como se puede ver en el caso de cuenta y dinero y en el caso de cuenta y cliente. La herencia representa que una clase hija puede heredar atributos y métodos de la clase padre. En este caso, en el dibujo que vemos en la diapositiva, podemos observar que tenemos una clase vehículo. La clase vehículo está siendo utilizada y se está heredando sus atributos y métodos para las clases vehículo terrestre y vehículo aéreo. Y a su vez, la clase vehículo terrestre le está heredando a coche y moto. Vehículo aéreo le está heredando a avión y helicóptero. La dependencia es una línea discontinua con una flecha apuntando a la clase cliente. En el caso del ejemplo, la relación de dependencia indica que pedido depende de notificación, mostrando que el pedido necesita a notificación temporalmente para enviar, por ejemplo, una notificación al cliente. En un diagrama de clases, la agregación representa una relación todo-parte entre dos clases, en donde una clase es el todo que contiene a otra clase que es la parte, de manera débil o no exclusiva. A diferencia de la composición, en la agregación la vida de las partes no depende del todo, es decir, los objetos parte pueden existir independientemente del objeto todo. Aquí vemos que una empresa agrupa a varios clientes, pero el cliente no depende de la existencia de la empresa para existir. Si una empresa se elimina del sistema, los clientes pueden seguir existiendo. El diamante hueco se coloca junto a la clase principal y en este caso sería empresa. En un diagrama de clases, la composición representa una relación más fuerte de todo parte que la agregación. En este caso, la clase todo, por ejemplo, empresa, es propietaria de la clase parte. En este caso, por ejemplo, empleado. Y la vida de los objetos de la clase parte depende del todo. Esto significa que si el objeto de la clase empresa es eliminado, también se eliminan los objetos de la clase empleado, ya que no tienen razón de existir sin la empresa. El diamante relleno se coloca junto a la clase principal y en este caso es la clase empresa. Ahora veamos cuáles son los pasos para cómo se debe crear un diagrama de clases. El primer paso es identificar las clases, es decir, analizar el dominio del problema para identificar las clases principales. Segundo paso, definir atributos y métodos, es decir, especificar qué datos
contienen en este caso la clase y qué comportamientos va a tener también. El tercer paso es establecer las relaciones para determinar cómo se relacionan las clases entre sí. Y por último, el paso 4, dibujar el diagrama. En este caso, utilizamos una herramienta para diagramas UML para dibujar el diagrama y podríamos mencionar algunos como Lucidchart, Star UML, Draw.io, etc. Bye. En este caso, tenemos un ejemplo de un diagrama de clases que contiene las clases persona, empleado, cliente, directivo y empresa. Aquí podemos observar que hay diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, tenemos relaciones de herencia, relaciones de composición, relaciones de agregación y en este caso una asociación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos herencia en el caso de empleado y directivo porque el directivo es un empleado. Pero tenemos en este caso la otra relación porque el directivo, pues en este caso, trabaja con sus subordinados, ¿verdad? Persona le hereda a empleado y a cliente. Y también aquí tenemos una relación de composición y asociación con empleado y empresa y cliente y empresa también. Entonces, este sería un diagrama de clases ya terminado, ¿verdad? Después de haber implementado todo lo que se ha visto a lo largo del video. Aquí tenemos otro ejemplo de un diagrama de clases que tiene una relación de herencia y tenemos una relación de agregación. En el caso rancho y granero y la herencia entre granero y los diferentes tipos de granero que pueden haber. Hasta acá llegaríamos con este video. Muchas gracias por su atención. Saludos.